Hemos tomado conocimiento que la presidenta de la comisión no está de acuerdo que empresas y personas de altos ingresos paguen más impuestos. Exministro, voy a leer un tuit para que usted también me escuche y me dé su opinión de Pedro Franque, ministro de Economía, lo acaba de colocar. Resulta preocupante la actitud de la Comisión de Constitución que ve el pedido de facultades legislativas. Hemos tomado conocimiento que la presidenta de la comisión no está de acuerdo que empresas y personas de altos ingresos paguen más impuestos. A pesar que la gran minería está obteniendo ganancias extraordinarias por los altos precios de los minerales y que el Fondo Monetario Internacional señala que hay espacio para aumentar la carga fiscal, pretende eliminar esa parte fundamental para poder financiar hospitales, colegios y agua. Tampoco considera la propuesta progresiva del impuesto a la renta por ingresos de alquileres, una medida que permitiría que 133,000 personas no paguen nada o paguen menos impuesto, porque está mal que 57,000 propietarios con altos ingresos contribuyan un poco más. Si el Congreso en los últimos años otorgó 16 veces facultades legislativas en materia tributaria, ¿por qué ahora se niega la facultad? ¿Por qué personas y empresas con altos ingresos no pueden aportar más para cerrar brechas en salud, educación, saneamiento y carreteras? El momento es hoy, dice el ministro. Necesitamos cambios en favor de los más necesitados. Confío que la mayoría de congresistas no le dará la espalda al país, que respaldará la reforma tributaria que es urgente, transparente, justa, responsable, descentralista, por un Perú mejor, #reforma tributaria ya, dice el ministro de Economía, Pedro Franque. ¿Qué piensa usted, exministro Castilla, sobre lo que dice Pedro Franque defendiendo las propuestas que él ha mandado pues al Ejecutivo pidiendo estas facultades legislativas? A ver, creo que ese tuit tiene un conjunto de falacias importantes, imprecisiones, porque, a ver, uno, que el Congreso no le ha dado nunca facultades al Ejecutivo para incrementar tasas impositivas. Siempre esto se ha discutido con transparencia en el Congreso. Y hay una razón para ello, porque finalmente esto es algo que es muy delicado y tiene que haber completa información para las autoridades, para los afectados que van a pagar más impuestos, y que el Congreso sea donde se dirima y que se pondere el objetivo recaudador con el impacto que esto puede tener en ciertas actividades. Entonces, es decir, para que todos entiendan, usted me está diciendo que el Congreso nunca le ha dado la capacidad a los ministros de Economía para elevar los impuestos, el impuesto a los más ricos y el impuesto a la renta que él está diciendo aquí en su tuit. Correcto. Por ejemplo, en mi época, cuando hace 10 años reformamos el régimen minero, se hizo a través de proyectos de ley que fueron discutidos abiertamente en el Congreso, no a través de facultades legislativas. Y eso ha ocurrido a través de los sucesivos gobiernos. Entonces, para empezar, hay un tema de que creo que el MEF no ha calculado, ni siquiera tiene la bancada para apoyar esto, pero tampoco la necesidad de transparentar sus cálculos respecto a los supuestos que está utilizando. Lo segundo es un sentido de la oportunidad. El diagnóstico que hace el MEF es correcto. Hay un alto nivel de incumplimiento tributario. Muchas empresas no pagan impuestos, el 50% no paga impuesto a la renta, el 10% de las personas pagan impuesto a la renta y un tercio de los contribuyentes no paga IGB. Pero este nivel de incumplimiento no se soluciona incrementando tasas. Entonces se está proponiendo una solución que no aplica a justamente el diagnóstico que ellos han identificado. Cuando se habla de decir, oye, vamos a dejar de hacer muchas obras y muchas demandas adicionales que hay, el proyecto de presupuesto se acaba de aprobar, Karina, hace muy poco, 200,000 millones de soles. Y yo me pregunto si que esos 200,000 millones de soles que se financian o a través de deuda pública, que al final pagamos todos, o de los impuestos de los contribuyentes, de nuestro bolsillo, efectivamente son utilizados de manera adecuada, eficiente, justamente para cerrar las brechas que comentábamos anteriormente. Y la respuesta es un rotundo no. Se dejan de gastar más o menos entre 30,000, digamos, 30,000 millones de soles que no se gastan, y tenemos otros 30,000 millones de soles que están en obras paralizadas. Entonces,
creo que el gobierno haría bien, más bien, focalizar su pedido de facultades en reducir el nivel de incumplimiento, de evasión, por un lado, y por otro lado, tratar también de ampliar la base de contribuyentes. Hay un sentido de oportunidad en este contexto de tanta conflictividad social, incrementar la tasa impositiva a las empresas mineras cuando se ha triplicado el aporte de ellas este último año, producto de este incremento en el precio de las materias primas. No hace sentido cambiarlo, porque lo que esto va a hacer es que va a desalentar la inversión. Acá se está privilegiando el corto plazo y se está eventualmente hipotecando inversiones que son importantísimas para el país. Entonces yo creo que no hay el sentido de oportunidad, no hay la transparencia que se requiere, y ojo que hay aspectos que sí son positivos respecto a otros planteamientos que ha hecho el Ejecutivo, pero en lo que se refiere a incrementar tasas de manera, digamos, a través de decreto legislativo con facultades, creo que no es la forma más adecuada. El Fondo Monetario no recomienda, hace recomendaciones explícitas y ellos hacen referencias, y en todo caso que se muestre, que se discuta el sustento técnico, y eso se hace una discusión abierta en el Congreso. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la posición de la Comisión de Constitución, y eso no es negar obras al pueblo. El pueblo tiene que exigir obras y hay recursos. Más bien, focalicemos en ver cómo mejoramos la eficiencia y el impacto de esos recursos públicos, y no de estar exprimiendo a los formales que siguen pagando y que hoy día probablemente estén pensando si se quedan en el país o si se van a dar sus inversiones a otras partes. Esa es mi opinión, y la que coincide la mayoría de economistas del país: la falta de sentido de ausencia de oportunidad y falta de transparencia en los supuestos que sustentan esa reforma que el MEF está empujando.